Hola, bienvenidos a la práctica 4 del curso Configuraciones de seguridad, hardening de servidores Linux. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio para preservar la confidencialidad de la información y lo vamos a hacer mediante el uso del cifrado de disco duro completo con la herramienta Crypt Setup y el formato LOX. Vamos a comenzar por agregar un disco duro adicional a nuestra máquina virtual. Después vamos a crear un archivo de bloques que nos permita almacenar la información de manera cifrada. Vamos a abrir o permitir la escritura en el archivo de bloques. Vamos a guardar un archivo de prueba en el disco cifrado y por último vamos a hacer las pruebas de funcionamiento que esencialmente van a consistir en el montaje del disco duro cifrado. Yo aquí tengo la máquina virtual con la que hemos venido trabajando y lo primero que voy a hacer es agregar un disco duro adicional. Editar los parámetros de la máquina virtual, clic aquí. Le digo agregar, disco duro, siguiente. Yo voy a elegir del tipo SATA, aunque pudiera ser cualquier otro. Y le voy a decir que quiero crear un disco duro nuevo virtual de 10 GB de capacidad. Y le voy a decir que lo almacene como un solo archivo. Y lo voy a guardar aquí, donde tengo el archivo del disco duro de la máquina virtual. Finalizar. Y listo, aquí ya tengo el disco duro con el que vamos a trabajar. Ahora sí, enciendo la máquina virtual. Muy bien. Ahora con el comando sudo fdisk-l para que nos liste los discos duros y las particiones, aquí observamos que tenemos el disco duro dep SDA de 10 GB, que es el que acabamos de crear y con el cual vamos a trabajar a lo largo de esta práctica. Limpio la pantalla y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es instalar la herramienta Crypt Setup, la cual ya debe de estar instalada y además debe existir en los repositorios de Alma Linux. Ahí está, me dice que ya no hay nada por hacer y que el paquete ya está instalado. Correcto. Ahora vamos a agregar un disco duro nuevo, esto ya lo hicimos, a la máquina virtual. Y posteriormente formatear todo el disco con la siguiente instrucción. Sudo mkfs makefilesystem. El tipo de sistema de archivos va a ser extendido 4 y va a ser sobre el disco duro dep SDA. Correcto, ya terminó de formatear y para probar su funcionamiento lo vamos a montar. Vamos a ver si ya existe esta carpeta disco A, creo que sí. Ahí
está disco A, lo vamos a montar aquí. Vamos a ver si esta carpeta tiene algo adentro. No tiene nada. Vamos a montar entonces el disco duro en ese punto de montaje disco A. Correcto, ya está montado. Df-H para verificar. Y aquí nos dice que el disco DEP SDA se encuentra montado en MNT disco A. Limpiamos la pantalla nuevamente y vamos al siguiente paso. Ahora vamos a desmontar el volumen. ¿Por qué lo debemos desmontar? Pues porque para poder cifrar el disco duro, ese disco no puede estar en uso, y para que no esté en uso lo tenemos que desmontar. Sudo umount dep sda. Esa es la instrucción. Listo, ahí ya está desmontado. Siguiente paso, vamos a crear un archivo de bloques que apunte al disco dep sda y que almacene la información de manera cifrada. Y aquí es en donde vamos a utilizar la herramienta CryptSetup y el tipo de formato LOX. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, sudo CryptSetup para invocar a la herramienta, el parámetro "-v", que significa verbose, para que nos dé una descripción detallada del proceso. Cipher AES XTS Plain 64, esto es el algoritmo de cifrado de datos. Key size, el tamaño de clave, que va a ser de 512 bits. Hash, el tipo de función hash que se va a utilizar, SHA-512. IterTime 5000, este parámetro le indica al algoritmo cuántas iteraciones debe realizar para cifrar el disco, que van a ser 5000. Y el parámetro useRandom nos indica que vamos a utilizar el formato de tipo LUX en su versión número 2. ¿Sobre qué dispositivo? Sobre DEP SDA. Aquí nos dice que esto sobreescribirá los datos en DEP SDA de forma irrevocable, y que si estamos seguros, digitemos la palabra yes en mayúsculas. Nos pide una contraseña. Y aquí simplemente pues vamos a esperar. Y lo que nos dice es que este superbloque tiene un formato extendido 4 y que pues se va a borrar. Eso es correcto, es lo que le estamos pidiendo que haga. Y aquí nos dice que la orden ya se ejecutó correctamente. Vamos entonces al siguiente paso del manual. Ahora, abrir la capacidad de escritura sobre el archivo de bloques cifrado. Y para ello utilizamos esta instrucción: sudo CryptSetup, la función open para abrir o permitir la escritura sobre el archivo de bloques cifrado. ¿Qué tipo de formato de cifrado vamos a usar? LUX2. ¿Sobre qué disco? Sobre DEP SDA. ¿Y cuál va a ser el directorio en el que va a estar mapeado? Documentos cifrados. Y hay que observar que este directorio documentos cifrados ni siquiera lo hemos tenido que crear. Nos va a pedir la clave. Y aquí también esperamos un momento. Listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer nos dice verificar que se haya creado el nuevo dispositivo de bloques documentos cifrados. Y a partir de este momento, todo lo que se guarde en DEPMapper se va a guardar en DEP SDA, pero de manera cifrada. ¿Cómo validamos esto? Hacemos un listado del contenido de DEPMapper.
Ahí está LL-depmapper y nos dice, aquí lo que vemos es que nos ha generado un link simbólico que apunta desde depmapper hasta documentos cifrados. Y entonces, ¿qué es eso del depmapper? Cabe aclarar, lo tenemos por aquí, nos dice que el DBase Mapper es un framework y este framework nos permite mapear un dispositivo de bloque físico, que en este caso pues hace referencia al disco duro que agregamos, que es el DEP SDA, con un dispositivo de bloque virtual, que es el depmapper. Y nos dice que esta es la base de funcionamiento de tecnologías como LVM, Logical Volume Management, o los arreglos de discos redundantes, RAID, así como de aplicaciones de cifrado o encripción de datos, como es el caso de la que estamos usando, CryptSetup. Entonces, para este punto, cabe recordar que los archivos de bloque en Linux son un tipo de archivo especial que le permite al kernel del sistema operativo comunicarse directamente con el hardware de la computadora. En este caso, el componente de hardware pues es el disco duro que acabamos de crear. Y lo que va a hacer entonces es que va a mapear ese archivo de bloques que se ubica en dep SDA con el framework depmapper para que lo podamos utilizar y posteriormente lo podamos encriptar. Ahora, siguiente paso nos dice darle formato al dispositivo de bloques documentos cifrados. ¿Para qué? Pues para que se pueda empezar a utilizar y escribir información en él. Y para esto utilizamos la misma instrucción, sudo mkfs, el sistema de archivos va a ser extendido 4 y lo vamos a aplicar sobre depmapper documentos cifrados. Y esperamos un momento y pues ya acaba de terminar. Y lo siguiente que vamos a hacer es montar el dispositivo de bloques que se denomina documentos cifrados. ¿Dónde lo vamos a montar? Pues en nuestro punto de montaje que vimos en el paso anterior, disco A. Está. La instrucción completa es sudo mount depmapper documentos cifrados, que es nuestro origen, nuestro archivo de bloques origen. ¿En dónde lo vamos a montar? Pues en mnt disco A. Voy a limpiar aquí la pantalla para que se aprecie un poco mejor. Listo. df-h para verificar. Y aquí nos dice que el dispositivo de bloques depmapper documentos cifrados se montó en mnt disco A. Ahora vamos a guardar un archivo en nuestro punto de montaje para hacer la prueba. Bien, guardamos los cambios y lo siguiente que nos piden es cierre sesión, cambie de usuario y abra el archivo desde el punto de montaje. Vamos a proceder con ello. Cerramos la sesión. Aquí vamos a cambiar de usuario. Vamos a entrar con el usuario Caitlin. Y nos dirigimos al punto de montaje para abrir el archivo de prueba. Como podemos observar, el usuario Caitlin puede ver el contenido del archivo en texto claro, sin cifrar. ¿Qué podríamos hacer para cifrar este archivo? Utilizar alguna herramienta de cifrado de archivos individuales como OpenSSL o GPG.
Esto es muy útil, pero en realidad no es una solución escalable. Si lo que queremos es cifrar el disco completo o todo el contenido de un disco, pues no nos va a funcionar o no va a ser, digamos, lo más adecuado. Y entonces, aquí puede surgir la pregunta: si supuestamente ya ciframos el disco y el usuario Caitlin puede ver el contenido sin cifrar, ¿para qué nos va a servir entonces la herramienta Crypt Setup y el formato de cifrado Logs? ¿Cuál es el caso de uso entonces? Bueno, lo vamos a probar. Vamos a apagar la máquina virtual completamente. Apagamos aquí la máquina virtual. El caso de uso para esta herramienta Crypt Setup y el formato Lux consiste en lo siguiente. Imaginemos que el disco duro de nuestra computadora alguien lo sustrae, alguien se lo lleva o pues nos lo robaron. Físicamente alguien lo sustrajo de nuestro servidor y lo trata de conectar en otra computadora. Cuando ese usuario trate de, de acceder, de abrir el contenido de ese disco duro, simplemente no lo va a poder montar. ¿Por qué? Pues porque el disco duro completo está cifrado con la herramienta Crypt Setup y el formato Lux. Para eso es que nos sirve. Para que en caso de que nos roben el disco, cuando lo traten de montar en otra computadora, simplemente no los va a dejar. Entonces, ¿cómo lo probamos? Me voy aquí a la máquina virtual que estoy utilizando eh, y el disco duro que creamos al inicio de la práctica. Este es el archivo que representa el disco. Lo voy a copiar y me lo voy a llevar a otra máquina virtual que tengo por aquí, que se llama Alma Linux. Aquí lo voy a pegar. Al hacer esto, estoy simulando pues que alguien sustrajo ese disco físicamente y lo conectó en otra computadora. ¿Qué hacemos ahora a continuación? Nos vamos aquí a nuestro Bingware. Esta es la máquina virtual donde copié el archivo del disco y lo vamos a agregar. Editar los parámetros de la máquina virtual. Le digo agregar disco. Siguiente, de tipo serialata. Y le voy a decir, en lugar de que me cree un disco duro nuevo virtual, que me utilice un disco duro existente. Lo buscamos. Este es el disco que queremos. Probar. Ahí está. Y a ver, pero déjenme ver. Lo vamos a copiar. Nos vamos aquí a la carpeta de nuestra máquina virtual. Alma Linux, recuerden, esta es la máquina destino. La máquina origen de donde supuestamente retiramos el disco es este de aquí. Lo copiamos en este de aquí, entonces aquí lo vamos a agregar. Disco, aquí está. Este es el disco que queremos agregar. Guardamos los cambios y ahora encendemos esta máquina virtual. La máquina origen sigue apagada. Eso ya de momento no nos va a interesar. Encendemos la máquina destino donde hemos colocado ese disco duro que se sustrajo con anterioridad. Esperamos un momento en lo que arranca la máquina. Iniciamos sesión.
Le hacemos un sudo fdisk -l. Y aquí vemos que nos está identificando el disco que copiamos en esta máquina como dep sdb de 10 GB. Este es el disco que se sustrajo de esta máquina virtual y se instaló en esta otra máquina virtual. Ahora, ¿cómo vamos a probar la funcionalidad de Crypt Setup y el formato LUKS? Pues simplemente lo que vamos a realizar es, vamos a montar el disco que acabamos de copiar de esta manera. Aquí es una B, sudo mount dep sdb, que es nuestro disco origen. ¿Dónde lo vamos a montar? En mnt y en el directorio disco cifrado. Vamos a ver si este directorio disco cifrado ya existe, y si no, pues lo vamos a crear. Ahí está, sí existe. Vamos a ver si tiene algún contenido. No tiene nada. Entonces, si no existiera, pues lo creamos, le podemos poner el nombre que sea. Ahora vamos a montar ese disco en este directorio que funcionaría como nuestro punto de montaje. Sudo mount origen dep sdb destino mnt disco cifrado. Aquí, así. Y vean aquí, me dice comando mount mnt disco cifrado. Tipo de sistema de archivos CryptoLogs desconocido. Esta computadora no me va a dejar montar el disco duro. ¿Por qué? Pues porque este disco duro yo me lo traje de otra máquina, lo sustraje indebidamente, y pues este servidor simplemente no me va a dejar montarlo porque está cifrado. ¿Qué pasa si este equipo tuviera instalado el Crypt Setup? Pues entonces me pediría la contraseña que tiene la contraseña de cifrado para poderlo montar. De tal manera que con esto pues validamos que aunque nos roben el disco duro, el usuario que se lo llevó pues no lo va a poder utilizar, no va a poder abrir el contenido. Este mismo procedimiento funciona para cualquier otro tipo de dispositivo, como puede ser una memoria USB, y funcionaría exactamente igual. Entonces, con esto ya terminaríamos la práctica. Un comentario final que me gustaría hacer sobre este video es que esta última parte decidí también agregarla en el ejercicio. ¿Por qué? Porque normalmente en los tutoriales que van a encontrar en internet, incluso algunos videos, esta parte no la explican, no te muestran que al momento de cómo poder simular el robo del disco duro y montarlo en otra máquina, y son de las cosas que aunque pudieran parecer sencillas o que se sobreentienden, pues considero que es mejor que se expliquen con claridad, y así podemos pues ya dar por concluido este ejercicio, porque a veces no nos lo dicen y pues nos quedamos así con esa información un poco ambigua, que no sabemos realmente cómo probar esta técnica de seguridad. Entonces pues con esto damos por concluida este ejercicio, esta práctica. Espero que les sirva, que lo puedan utilizar en sus trabajos o en sus casas o para algún trabajo de escuela, etcétera. Esta es una práctica más de este curso. Nos falta mucho más contenido todavía por estudiar. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal, y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Aquí les dejo mi correo y mi contacto de WhatsApp por si quisieran hacerme alguna pregunta, algún comentario, sugerencia, cualquier cosa, y pues la página de los cursos. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.